Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes y permanezca con ustedes ahora y siempre. Amén. En este octavo domingo después de Trinitatis, en este tiempo trinitario en que todavía estamos en plena reflexión y meditación sobre qué significa realmente ser iglesia, qué significa la vida cristiana, qué significa seguir a Cristo. Hoy vamos a tener otro hermoso texto bíblico, otro hermoso testimonio bíblico sobre el actuar, ¿no? Cómo obraba Jesús, es decir, Dios mediante Jesucristo en este mundo, cómo obra, cómo pensar la misericordia, todas esas cosas que tal vez se nos cuestan un poquito, nos cuestan entenderlo con nuestra cabeza, digamos, pero entenderlo con el corazón y a través del corazón también al final con la razón, cómo es el seguimiento a Cristo, qué significa una vida cristiana, qué significa ser iglesia, qué significa, en fin, misericordia, justicia, fidelidad de Dios. Escuchemos para eso el Evangelio según San Juan, el Evangelio de la sanación milagrosa del ciego de nacimiento, que lo encontramos entonces en Juan capítulo 9, versículos 1 al 7. Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabbi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús: No es que éste pecó ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el dedo untó los ojos del ciego. Y le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Por tanto fue, se lavó y regresó viendo. Este Evangelio de hoy, si uno lo quiere poner un poquito en una imagen tal vez un poquito más cercana a nuestro tiempo, uno podría pensar este Evangelio ambientado en un hospital, donde a la mañana el jefe de los médicos o el médico principal, por decirlo así, el médico más experimentado, ¿no? Una ronda, hace una ronda de visitas, hace una ronda a través del hospital y detrás de él va el grupo de los médicos residentes, ¿no? Que son los discípulos en este caso. Y al pasar frente a una persona que es ciego de nacimiento, el médico principal, el médico de todos los médicos, Jesucristo, se detiene y con él se detienen también esos médicos residentes que son sus discípulos, pero justamente en la actitud frente a ese ciego nacimiento, justamente ahí se demuestra quién es el médico principal y quién aún es aprendiz, quién aún es un médico residente que recién empieza en esta profesión. Porque fíjense, los médicos residentes, los discípulos, lo primero que preguntan es no por el paciente, no por el ciego, sino preguntan por su enfermedad. Preguntan y buscando casi como un detective, digamos, ya de entrada, buscando cuál es la razón, cuál es la raíz del mal que le aqueja. Pero no preguntan por él.
No preguntan por su bienestar, no preguntan por qué se le podría hacer, sino justamente le interesa nada más el pecado, le interesa la enfermedad, no le interesa el paciente. Y qué diferente que Jesús en este relato, el médico de todos los médicos, el médico divino, el Cristo médico. Él dice, acá no interesa quién ha pecado o quién no ha pecado. Aquí no interesa la enfermedad, sino aquí interesa únicamente que se haga manifiesta la obra de Dios, las obras de Dios. Y eso tal vez ustedes, y tal vez si hay entre ustedes ahora alguien que está enfermo, tal vez suena un poquito cruel, como decir, Dios tampoco no se interesa por mí. Dios tampoco no se interesa por el paciente. Jesús, Cristo médico, tampoco nos interesa por el paciente en última instancia, sino nos interesa que se haga la obra de Dios, que se cumpla, que se manifiesta en la obra de Dios. Ahora, hay algo que es muy difícil de comprender, justamente humanamente difícil de comprender, y por eso ahí entra la fe. Yo lo creo y así lo debo anunciar, que Dios, en primer lugar, hace las cosas por amor a sí mismo. Dios, en primer lugar, hace las cosas por amor a sí mismo, para darse honor a sí mismo. Ahora, lo glorioso, por decirlo así, que Dios se dé la gloria a sí mismo, que Dios se ame a sí mismo, y por eso también la Trinidad, que es la unión, la comunión del amor a sí mismo. Lo hermoso, lo glorioso y lo verdaderamente evangélico en este amor a sí mismo es que nosotros, como criaturas, toda la creación, es producto de ese amor a sí mismo de Dios. Es decir, nosotros la creación, toda la creación, todas las criaturas estamos adentro, abrazados, por decirlo así, por ese amor de Dios hacia sí mismo. Y eso es una línea que va a través de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La creación del mundo es producto del amor de Dios hacia sí mismo, para darse gloria a sí mismo, para ponerse realmente por encima de todos los otros dioses que necesitan que nosotros le demos gloria a Él. Él es capaz de darse gloria a sí mismo, Él es capaz de amarse a sí mismo. Pero ahí justamente entra la fe. Esa es la prueba de fe también de Job, de llegar a eso, de comprender que Dios no abandona ninguna obra suya, porque Dios ama a sí mismo y nosotros estamos involucrados, estamos participando, nosotros somos beneficiados justamente de este amor de Dios hacia sí mismo, que Dios sea Dios, que Dios se dé la gloria a sí mismo. En primer lugar nos beneficia a las criaturas, a nosotros, beneficia a su creación, a cambio de los ídolos que necesitan del amor de nosotros hacia ellos, y ese amor de nosotros hacia los ídolos, hacia el dinero, hacia seres humanos que quieren ser dioses, hacia otros poderes que quieren ser dioses, que se quieren endosear sobre nosotros, ese amor que esos ídolos necesitan, esa gloria que nosotros le debemos a ellos, es nocivo para nosotros. Pero que Dios se ame a sí mismo, esa es misericordia, porque nos beneficia a nosotros. Por su amor fue creado el mundo, por su amor este mundo fue redimido en Cristo Jesús, y por amor a sí mismo este mundo va a ser renovado en una tierra nueva, en un cielo nuevo, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más tristeza, donde no habrá más guerra, porque Dios será todo en todo, porque el amor de Dios será completo. Y esa es la obra de Dios que se tiene que manifestar. Y para eso Cristo Jesús vino a este mundo como un médico
que por amor a sí mismo beneficia a toda aquella gente, a todas las criaturas que necesitan justamente ser beneficiados con esa misericordia. No es un programa, no es un proyecto, no es un plan de 100 años o de 1000 años, sino es misericordia real, misericordia hacia aquel que lo necesita. Esa es la obra de Dios que tiene que ser manifestado, justamente en beneficio de aquel que está sufriendo, en beneficio de la criatura gimiente, o como lo cantamos en Navidad, el mundo se ha perdido y Cristo ha nacido. Pero Cristo nace por amor de sí mismo, porque Dios se ama a sí mismo, porque Dios se da la gloria a sí mismo, y por eso también cantan los ángeles en Navidad: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, porque donde se le da la gloria a Dios en las alturas, hay paz en la tierra. Y paz significa sanidad, significa sanación, significa abundancia, significa justicia, significa solidaridad, que el menor puede convivir con el mayor, que en la mesa del Señor no haya diferencias. Eso significa que Dios se dé la gloria a sí mismo. Eso significa que las obras de Dios tienen que ser manifiestas en este mundo. Por eso tú, hermano, que te aqueja una enfermedad, puedes confiarte a ese Dios médico, ese Dios sanador, en ese Dios que se ama a sí mismo, pero que vos, como su criatura, estás adentro de ese anillo del amor de Dios y no puedes caer fuera. Es una esfera que te protege, es una esfera de la cual no puedes caer afuera hacia el olvido, hacia el lugar de la completa soledad. Esa es la obra de Dios que ha de ser manifestado en este mundo. A ese Dios de misericordia, a ese Dios que se da la gloria a sí mismo, te puedes confiar, hermano y hermana. Y al mismo tiempo, y ahí entra de vuelta aquella pregunta de cómo ser buenos cristianos nosotros hoy. Nosotros que también tal vez deberíamos ser médicos residentes que le seguimos a ese médico de médicos, ese Cristo divino sanador. Cuando Jesús dice que Él es la luz del mundo y que las obras de la misericordia han de manifestarse mientras es de día, también nos invita y nos interpela a que aprendamos a ser como Él, a seguirle a Él. La luz que Cristo es para los enfermos, para los humillados, para los necesitados, es justamente una luz misericordiosa a través de la cual han de sanarse. La luz que estaba al principio del mundo y la luz que estará al fin del mundo también. Una luz de amor, una luz misericordiosa, una luz sanadora, una luz creadora. Y a nosotros que nos sentimos fuertes, a nosotros que creemos que vemos, a nosotros que no nos aqueja capaz ningún mal, nosotros que queremos ser buenos cristianos, justamente esa luz ha de ser una luz a seguir, una luz en el camino detrás de la cual nosotros debemos ir. Justamente, otra vez repito, como los médicos residentes van detrás del médico experimentado, del médico de médicos, del jefe de médicos, para aprender a ser como él, para también nosotros poder manifestar las obras de Dios en este mundo, es decir, dar la gloria a Dios para que haya paz en esta tierra. Amar a Dios amando al prójimo. Esas son las obras de misericordia. Y por eso mal hacemos tal vez si nosotros queremos solamente fijarnos en el pecado, solamente ir detrás del pecado como un detective puede llegar a ir detrás de las huellas para llegar para encontrar la raíz del problema. A nosotros nos debe preocupar
el prójimo concreto que tenemos enfrente. Y por eso este evangelio me ha hecho acordar mucho la parábola del buen samaritano, porque las palabras son casi iguales. Jesús pasa enfrente del ciego, como el buen samaritano también pasa enfrente del medio muerto y como también el levita y el sacerdote pasaban enfrente del medio muerto. Jesús se detiene igual que los otros dos, pero los otros dos se habrán preguntado una y otra vez quién es mi prójimo. Y así fueron pasando de largo. ¿Quién es mi prójimo? ¿O qué es el pecado? ¿O qué es la justicia? ¿O qué es la misericordia? O tal vez pensaron, proyectaron planes de misión o planes de mejorar la iglesia o proyectaron, digamos, años de misericordia y se olvidaron de aquel prójimo concreto, real, frente suyo, que está al alcance de su mano. Es decir, tal vez tenieron en mente justamente lo que iba a ser en el futuro, lo que no está al alcance de nuestra mano. Y el buen samaritano se detiene como Jesús se detiene también frente a lo que tiene al alcance de su mano y sana con lo que tiene al alcance de su mano aquel prójimo real. ¿Se acuerdan todavía lo que fue la pregunta verdadera que Jesús le ofrece a ese joven que le preguntó, a ese hombre que le preguntó cómo cumplir la ley de Dios? No es tanto quién es mi prójimo, sino de quién yo me hago prójimo, a quién me aproximo yo. Hay cierta urgencia en ese seguimiento sanador, en ese seguimiento para darle gloria a Dios, para que haya paz en la tierra. Hay cierta urgencia, porque Jesús dice, de día tienen que ser hechos manifiestas las obras de Dios. Porque hay un tiempo donde ya no va a haber necesidad o tal vez también oportunidad para que se cumplan o manifiesten las obras de Dios. La noche que dice él. La noche tal vez no tiene tanto un sentido negativo, sino justamente nos quiere delimitar y marcar que hay una urgencia, que podemos hacer planes de misión, que podemos hacer planes de cómo convertir nuestra iglesia en una iglesia misericordia o sanadora. Pero hay una urgencia en el aquí y ahora, frente al prójimo que está al alcance de nuestra mano. Y a él nosotros somos llamados a hacernos prójimos nosotros. Si tú, hermano y hermana, buscas ser buen cristiano, si buscas cumplir la ley de Dios, si buscas amar a Dios, entonces no hay otro camino que seguirle a Cristo, de convertirte tú también en un médico residente, pero no hacerlo por tu propio interés, preguntando después por el pecado del otro, por el mal del otro, sino poniéndote al servicio del otro. Si vos, amado hermano y hermana, buscas darle la gloria a Dios, cumpliendo su ley, no hay otro camino que no sea que pase frente al prójimo que necesita de ti, que necesita ser sanado, que necesita sentir la paz en el mundo prometido en la Navidad. Que Dios, el Dios de misericordia, el Dios que se ama a sí mismo y el Dios que en ese amor te incluye a ti, querido hermano, te sane, cargue contigo tu enfermedad. Y que el Dios en Cristo Jesús, que es el Cristo sanador, el Cristo médico, a quien nosotros en nuestra confirmación hemos prometido seguirle, que Él realmente sea un buen ejemplo para nosotros, para que a través de nosotros también se hagan manifiestas las obras de misericordia de Dios, con lo que tenemos al alcance en nuestra mano y hacia quienes tenemos al alcance de nuestra mano. Caminemos detrás de la luz de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo sanador, el Cristo médico, que ha venido a hacer la sanación del mundo y que ha venido también a enseñarnos a ser nosotros sanadores de este mundo. Que podamos hacer estas obras hoy,
Hoy somos llamados a hacerlo. Hay urgencia y hay prójimos que necesitan de nosotros. Que Dios nos haga fieles a Él para que podamos seguirle y que Dios cumpla su promesa de concedernos ver con nuestros propios ojos una nueva creación donde no habrá más dolor, donde no habrá más tristeza, donde no habrá más guerra e injusticia, sino donde Dios será todo en todo, donde su amor será completo y nos habrá hecho completo a nosotros, sanados, recreados en una nueva tierra y en un nuevo mundo. Amén.